En esta clase vamos a ver potencial químico. Espero que hayan podido resolver todos los ejercicios que se les planteó para resolverlos antes de ver esta clase, para que sea simplemente una guía, una ayuda, por si les queda alguna duda. Primero de todo vamos a ver un repaso de la teoría. Bien, ¿qué es el potencial químico para ustedes? El potencial químico es la energía libre, ¿sí?, de esa solución, de una solución, cuando se le agrega un componente. La fórmula química que relaciona este potencial químico con la espontaneidad del proceso, es decir, con el delta de G, responde a esta fórmula. Ahora bien, nosotros hablamos de energía, hablamos de espontaneidad, hablamos de un delta de G, para que ese proceso sea espontáneo o no. El potencial químico, ¿sí?, lo podemos evaluar cuando tenemos una solución, como decíamos. Entonces, si nosotros tenemos una solución donde tenemos dos componentes ese componente y este componente en la solución, ¿sí? En ese estado inicial, los componentes, ¿sí?, están separados, están puros. En un lado tengo uno, en otro lado tengo el otro. En un lado tengo el componente A y en el otro lado tengo el componente B. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo a los dos componentes, ¿sí?, B y A mezclados? Bien, tenemos un estado final, una solución. Es decir, que nosotros en un estado inicial tenemos componentes que están separados, que están puros, pero que luego cuando se mezclan para formar esa solución, ¿sí?, en el estado final tenemos una solución. Fíjense en que tenemos moléculas que son distintas. Yo las llamo A, verdes, B, negras. Ahora, esas moléculas decimos que son distintas especies. Decimos que son distintas especies, distintas moléculas, pero que son muy parecidas. Por lo tanto, como son muy parecidas, yo puedo reemplazar una con la otra, que el sistema no se va a enterar de que hubo cambios. ¿Bien? Entonces, las consideraciones que tengo es que al ser moléculas iguales, que puedo reemplazarlas, si yo las reemplazo, ¿bien?, nunca va a cambiar la estructura espacial, su distribución espacial, así como tampoco va a cambiar la energía de interacción intermolecular, es decir, entre las moléculas. No va a haber diferencias entre las interacciones que sienten una o que establecen unas con las otras. Esto es lo que ocurre en una situación que es ideal. ¿Bien? Es una situación que es ideal. Y por lo tanto hacemos un par de consideraciones. ¿Qué consideraciones vamos a hacer cuando estamos hablando de una solución que tiene un comportamiento ideal? Primero, sabemos que tanto A como B tienen el mismo tamaño y la misma forma. ¿Sí? Consideramos que tienen el mismo tamaño y la misma forma. Por lo tanto, ¿sí?, las moléculas son parecidas y las interacciones que van a establecer soluto-soluto y soluto-solvente, bien, si uno fuera un soluto y el otro fuera un solvente, van a ser iguales. Por lo tanto, decimos que su delta de H, su delta B de mezcla
es igual a 0. Ahora bien, como dijimos que son reemplazables y A puede interaccionar con A, y esa interacción va a ser la misma que A con B y que B con B, por lo tanto decimos que su delta de H de mezcla es igual a 0. ¿Sí? Sus interacciones son iguales. Como hablamos de un proceso que es espontáneo, decimos que el delta de G tiene que ser menor a 0 para que sea espontáneo. Por lo tanto, si nosotros sabemos que el delta de G es igual al delta de H menos T por delta de S, y en estos procesos ideales son independientes de la temperatura y de la presión, nuestro delta de G tiene que ser menor a 0, nuestro delta de H es 0, por lo tanto, como veníamos hablando de las reacciones que son espontáneas, ¿sí? Quien paga el gasto energético es la entropía. La entropía paga por ese gasto energético, por lo tanto, para que el delta de G sea negativo y la reacción sea espontánea, es decir, que se pueda formar esa solución, el delta de S tiene que ser mayor a 0. Bien, otra forma que nosotros tenemos de expresar este delta de G, ¿sí? Otra forma de expresar el delta de G es según esta fórmula. Delta de G es igual a RT por el logaritmo natural de la fracción molar, XY es la fracción molar del soluto. Como decimos que los componentes de la solución pueden variar, ¿sí? Tiene que cumplirse que el potencial químico del solvente de la solución menos el potencial químico del solvente puro, ¿sí? El solvente puro, y este es el solvente en la solución, es igual a RT por el logaritmo natural de XY. Si nosotros queremos conocer el potencial químico del solvente en la solución, decimos que es igual al potencial químico del solvente puro más RT por el logaritmo natural de esa fracción molar. Entonces sabemos que el potencial químico, que es del solvente, siempre corresponde al solvente. ¿Por qué? Porque el soluto no siempre lo tenemos en dos soluciones. Ya vamos a charlar un poquito mejor de eso, ¿sí? Siempre es en función de la fracción molar del soluto. Por lo tanto, esta fracción molar, si nosotros tuviéramos que calcularla, sería la concentración de nuestro soluto, ¿sí? Menos el volumen de solvente sobre el peso molecular del soluto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el potencial químico a medida que nosotros, del solvente, a medida que nosotros agregamos soluto? Si nosotros tuviéramos una gráfica de este tipo, donde acá tenemos el potencial químico del solvente y acá tenemos el agregado de soluto, ¿sí? Veríamos que el potencial químico, tendremos una gráfica de este tipo, donde sabemos que si este es el potencial químico del solvente puro, ¿sí? El potencial químico del solvente con el agregado de soluto va a disminuir, ¿sí? El potencial químico del solvente en la solución siempre es menor que el potencial químico del solvente cuando está solo. Ya vamos a charlar un poquito más de esto.
Bueno, les voy a comentar sobre otra fórmula para calcular el potencial químico, simplemente para que esto nos sirva de introducción para la próxima clase, donde vamos a ver qué pasa cuando no tenemos una solución que se comporta de manera ideal. Recuerden siempre que estas soluciones de las cuales, mezclas soluciones de las cuales vamos a hablar, son soluciones que tienen concentraciones diluidas de soluto y solvente, ¿no? Entonces se comportan idealmente. Pero tenemos casos donde no se comportan de esta manera ideal y se van a comportar de manera real, que lo vamos a ver en otra clase. Entonces, como les comentaba, otra forma de calcular el potencial químico del solvente, ¿sí?, en la solución, el solvente en la solución es igual al potencial químico del solvente puro menos RT por la concentración por el volumen, ¿sí?, que es del soluto, sobre el peso molecular. ¿Bien? El peso molecular es del soluto, el volumen es del solvente y la concentración es de, vamos a ponerle acá, soluto. ¿Bien? Perfecto. Entonces, veamos. Nosotros tenemos en la guía, antes de que ustedes empezaran a resolver, les puse un ejemplo de una solución, dos compartimentos, un compartimento